Esta es una narración basada en el testimonio real de Marina Chapman, una niña colombiana que, a los 4 años, fue secuestrada y abandonada en la selva. Durante 5 años sobrevivió sin contacto humano, aprendiendo a imitar a una manada de monos capuchinos para mantenerse con vida. Su historia fue investigada por antropólogos, convertida en bestseller internacional y documentada por National Geographic. Algunas escenas han sido adaptadas con fines narrativos, sin alterar el sentido profundo de los hechos. Si este tipo de historias te conmueven, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo voces que rara vez encuentran espacio. No fueron los humanos quienes me salvaron. Quiero que entiendas eso desde el principio. Fueron ellos, los monos capuchinos de la selva colombiana. Criaturas que no me debían nada, que no tenían razón alguna para hacerme un espacio en su mundo, pero que de alguna manera decidieron que yo valía la pena, o tal vez solo tuvieron curiosidad. Tal vez les parecí un juguete extraño. No lo sé. Nunca lo sabré. El primer encuentro fue aterrador. Llevaba días vagando por la selva, arrastrándome más que caminando, con el estómago tan vacío que había dejado de doler. Me había rendido a morir. Creo que eso es lo que pasa cuando tienes 4 años y el mundo te abandona. Simplemente te sientas y esperas a que todo termine. Estaba bajo un árbol, medio dormida, medio desmayada, cuando sentí algo tocarme el hombro. Un empujón suave, casi delicado. Abrí los ojos y ahí estaba. Un mono capuchino de pelaje oscuro y cara rosada, mirándome con esos ojos redondos y brillantes que parecían contener más inteligencia de la que yo esperaba. No se movió cuando me vio despierta. Solo me miró, ladeó la cabeza y luego hizo algo que cambió todo. Extendió su mano peluda y me tocó el brazo con un dedo. No era agresivo, era exploratorio, como cuando tocas algo nuevo por primera vez, tratando de entender qué es. Otros empezaron a bajar. 5, 10, 20, no los conté. Solo sé que de pronto estaba rodeada de cuerpos peludos que me olfateaban. Me empujaban suavemente, hacían sonidos agudos entre ellos como si estuvieran debatiendo qué hacer conmigo. Uno de ellos, el más grande, más tarde lo llamaría el abuelo, se acercó más que el resto. Me miró directamente a los ojos con una intensidad que todavía puedo sentir. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Recogió una fruta del suelo y me la puso en el regazo. No me la tiró, me la puso con cuidado, como haría una madre. Miré la fruta. Era algo morado y arrugado que nunca había visto. Mi estómago gruñó tan fuerte que los monos se asustaron y retrocedieron unos pasos, pero el abuelo se quedó. Me observó mientras yo levantaba la fruta con manos temblorosas y le daba una mordida. Estaba amarga, dulce, rara, pero era comida. Comí hasta que no quedó nada. Y cuando terminé, el abuelo volvió a acercarse y me tocó la cabeza, suave, casi tierno. Ese fue el momento en que dejé de ser humana. O tal vez fue el momento en que empecé a ser algo nuevo, algo entre dos especies. Una niña que aprendería a trepar, a cazar, a comunicarse con sonidos guturales. Una niña que olvidaría las palabras, pero aprendería el lenguaje de los árboles. Esta es la historia de cómo la selva no me mató, de cómo, en cambio, me adoptó, y de cómo 5 años después, cuando los humanos me encontraron, ya no sabían qué hacer conmigo, porque yo ya no era una de ellos. La tarde olía a tierra mojada y a las flores de bugambilia que trepaban por el muro del jardín. Era uno de esos días perfectos de la infancia en que el tiempo no existe, en que las horas se estiran como chicle y el mundo entero cabe en un puñado de tierra y 3 muñecas de trapo.
El sol pegaba fuerte sobre mi espalda descalza mientras yo jugaba en cuclillas, concentrada en ese universo diminuto que había construido con palitos y piedras. Recuerdo el calor, ese calor húmedo de Colombia que te envuelve como una cobija invisible, que te hace sudar sin que te des cuenta. Recuerdo el canto de los pájaros en los árboles cercanos, ese trino constante que formaba parte del sonido de fondo de todos mis días. Recuerdo el sabor dulce de la guayaba que había comido después del almuerzo, todavía pegajoso en mis dedos. Era 1954. Yo tenía 4 años, aunque no entendía realmente qué significaba tener 4 años. Solo sabía que era lo suficientemente grande para jugar sola en el jardín y lo suficientemente pequeña para creer que el mundo era un lugar seguro. Qué equivocada estaba. Mi vestido de algodón, el azul con flores blancas que mi madre me había puesto esa mañana, ya estaba sucio de tierra. Mis rodillas raspadas de trepar el muro bajo que separaba el jardín del resto de la casa, mi cabello oscuro, que me llegaba a los hombros, se pegaba a mi cuello por el sudor. Era una niña común, una niña como cualquier otra, hasta que dejé de serlo. No escuché pasos. Eso es lo que más me atormenta cuando lo recuerdo. No hubo advertencia. No hubo ese sexto sentido que supuestamente tenemos los humanos cuando el peligro se acerca. Solo estaba ahí, jugando, y al segundo siguiente el mundo se acabó. Primero sentí la sombra, una oscuridad que cayó sobre mí como cuando una nube tapa el sol, pero más pesada, más amenazante. Alcé la vista, pero antes de que mis ojos pudieran enfocar, llegó la mano, una mano grande, oscura, con dedos gruesos que olían a tabaco y a algo más, algo químico que no supe identificar entonces, pero que ahora sé que era miedo, el olor del miedo que esa mano llevaba consigo, el miedo de quien está a punto de hacer algo terrible. El pañuelo blanco apareció de la nada, cubrió mi boca y mi nariz al mismo tiempo, presionando con fuerza contra mi cara. Intenté gritar, pero el sonido murió antes de nacer. Intenté morder la mano, pero mis dientes de leche no encontraron nada sólido, solo tela empapada en esa sustancia dulzona y mareante. El mundo empezó a girar. Las bugambilias se convirtieron en manchas rojas que bailaban. El cielo azul se volvió gris, luego negro. Mis piernas dejaron de sostenerme. Sentí que me levantaban, que me cargaban como un saco de papas, y lo último que recuerdo de ese momento es pensar, con esa lógica absurda de los niños, pero todavía no he guardado mis muñecas. Luego solo hubo oscuridad. Una oscuridad espesa, pesada, que me tragó entera. No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo dejó de existir en ese agujero negro donde caí. Podría haber sido una hora. Podrían haber sido días. Solo sé que cuando empecé a despertar, lo primero que sentí fue el frío del metal contra mi mejilla. Estaba tirada en el piso de algo que se movía. Un vehículo, un camión, supongo. Aunque entonces no tenía palabras para nombrarlo, el motor rugía debajo de mí, vibrando en mis huesos. El piso olía a óxido y a gasolina, y había voces, pequeñas voces rotas por el llanto. Abrí los ojos apenas, todavía medio dormida por esa sustancia que me habían hecho respirar. La luz era tenue, grisácea. Había otros cuerpos a mi alrededor, niños. No podía ver sus caras en la penumbra, pero los escuchaba sollozar, gemir, llamar a sus madres con voces desesperadas que nadie contestaba. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Intenté moverme, pero el cuerpo no me respondía. Solo podía quedarme ahí, tirada entre esos otros niños asustados, sintiendo cómo el camión avanzaba hacia quién sabe dónde.
Uno de los niños estaba cerca de mí, un niño pequeño, más pequeño que yo, que lloraba sin parar. Extendí la mano y toqué la suya. Estaba fría. Él apretó mis dedos con fuerza, como si yo fuera lo único sólido en ese mundo que se desmoronaba. No sé qué pasó con él. Nunca lo supe. El camión siguió avanzando durante lo que pareció una eternidad. Cada bache era una sacudida violenta que nos lanzaba unos contra otros. El calor dentro era sofocante, el aire escaso. Algunos niños dejaron de llorar. No sé si se durmieron o si simplemente se rindieron. Yo me aferré a la conciencia como pude, aunque ahora no sé por qué. Tal vez porque dormir era rendirse. Tal vez porque en algún lugar de mi mente infantil creía que si me mantenía despierta, encontraría la manera de volver a casa. ¡Qué ingenua! Hay un momento en la vida de cada persona en que la inocencia muere. Para algunos, llega gradualmente, con los años, con las desilusiones pequeñas que se acumulan hasta formar una montaña de desencanto. Para otros, llega de golpe, un momento preciso en que el mundo revela su verdadera cara y ya no puedes volver a creer que todo estará bien. Para mí, ese momento fue cuando el camión se detuvo y me arrastraron hacia afuera. El aire de la selva me golpeó la cara como una bofetada húmeda. Olía a tierra, a vegetación podrida, a vida descomponiéndose y renaciendo al mismo tiempo. Era de noche, o casi. Esa hora en que la luz se está muriendo, pero la oscuridad aún no ha ganado del todo. Había 2 hombres. Sus caras son borrosas en mi memoria, como si mi mente se hubiera negado a grabarlas con claridad. Uno de ellos me cargaba, y sus manos olían a ese mismo químico dulzón del pañuelo. El otro iba adelante, abriendo camino entre la maleza con un machete que brillaba en la penumbra. Caminamos, no sé cuánto. El suelo era irregular, lleno de raíces que sobresalían como venas de la tierra. Escuchaba los sonidos de la selva despertando para la noche, chirridos, silbidos, crujidos que venían de todas direcciones. Mi cuerpo estaba flojo, todavía drogado, incapaz de resistir. Y entonces me dejaron caer. Simplemente me soltaron en medio de la nada y se fueron. No dijeron nada. No hubo explicación. No hubo lo siento ni que Dios te ayude. Solo el sonido de sus pasos alejándose, cada vez más débiles, hasta que se los tragó la selva. Me quedé ahí tirada, en un claro pequeño rodeado de árboles gigantes que parecían dedos negros apuntando al cielo. El suelo debajo de mí estaba húmedo, blando, vivo. Sentía cosas moviéndose debajo de las hojas, cosas pequeñas que no podía ver, pero que sabía que estaban ahí. Traté de levantarme, pero las piernas no me sostenían. Traté de gritar, pero solo salió un gemido patético que se perdió en la inmensidad verde. Traté de entender qué estaba pasando, por qué esos hombres me habían traído hasta aquí solo para abandonarme. Pero mi cerebro de 4 años no encontraba respuestas. La noche cayó rápido, más rápido de lo que yo creía posible. En un minuto había luz suficiente para ver las siluetas de los árboles. Al siguiente, todo era negro, negro absoluto, el tipo de oscuridad que nunca había experimentado en mi vida, porque siempre había habido lámparas, velas, la luna filtrándose por la ventana de mi cuarto. Aquí no había nada de eso. La selva se tragaba cualquier rastro de luz. Los sonidos se multiplicaron. Cada crujido era un monstruo acercándose. Cada silbido era una amenaza. Cada movimiento entre las hojas era la muerte viniendo por mí. Me hice un ovillo, abrazándome las rodillas, tratando de hacerme invisible, de desaparecer, de volver a mi jardín donde las bugambilias trepaban el muro y el mundo tenía sentido.
Lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Llamé a mi madre hasta que la voz se me quebró. Recé, aunque no sabía realmente rezar. Solo repetía las pocas palabras que había escuchado en la iglesia. Dios, 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 por favor. Nadie vino. Dios no vino. Mi madre no vino. Ni siquiera esos hombres terribles regresaron. Solo estaba yo y la selva. Y la selva no tenía compasión. En algún momento de esa primera noche interminable, el agotamiento pudo más que el terror. Mis ojos se cerraron solos, a pesar de que cada fibra de mi ser gritaba que mantenerme despierta era mantenerme viva. Me quedé dormida ahí, en el suelo húmedo, cubierta solo por mi vestido sucio y mi propio miedo. Cuando desperté, la luz del amanecer se filtraba entre las hojas en rayos dorados que parecían barrotes de una prisión. Tardé varios segundos en recordar dónde estaba, en entender que no había sido una pesadilla, que esto era real. Me senté despacio, con el cuerpo adolorido y la garganta seca como papel. Miré a mi alrededor por primera vez con los ojos completamente abiertos, verde. Eso fue lo único que vi, verde por todos lados. Verde en capas infinitas que se perdían en la distancia. Árboles tan altos que no alcanzaba a ver sus copas. Plantas con hojas del tamaño de mi cuerpo. Lianas que colgaban como cuerdas esperando ahorcar a alguien. Y entre todo ese verde, sombras, movimiento, vida que no podía identificar. El hambre empezó a morderme el estómago. El hambre y algo peor, la sed. Mi lengua se pegaba al paladar. Mis labios estaban agrietados. Necesitaba agua. Necesitaba comida. Necesitaba ayuda. Pero no había nadie. Me puse de pie, con piernas temblorosas, y empecé a caminar sin rumbo. Cada paso era una apuesta. No sabía si estaba yendo hacia la salvación o hacia algo peor. No sabía si había serpientes venenosas, arañas gigantes, jaguares hambrientos esperando entre los árboles. Solo sabía que quedarme quieta era morir. Caminé durante horas, o tal vez minutos. El tiempo había dejado de funcionar. Tropecé con raíces. Me rasguñé con espinas. Me caí más veces de las que pude contar. Y en cada caída, parte de mí quería simplemente quedarse ahí tirada y esperar el final. Pero algo me hacía levantarme, algo primitivo, algo que ni siquiera sabía que vivía dentro de mí, el instinto de sobrevivir. Fue al tercer día, o tal vez al segundo, o tal vez al cuarto, ya no lo sé, cuando escuché algo diferente. No era el viento, no eran los insectos, era algo más deliberado, rítmico. Alcé la vista hacia las copas de los árboles, entornando los ojos contra la luz que se filtraba entre las hojas, y entonces los vi, cuerpos pequeños moviéndose entre las ramas con una agilidad imposible, figuras oscuras que saltaban de árbol en árbol como si la gravedad fuera solo una sugerencia, y cuando uno de ellos bajó lo suficiente, cuando su cara quedó iluminada por un rayo de sol, entendí que eran monos, me miraban, y yo los miraba a ellos. Y en ese momento, sin saberlo, empezó mi verdadera transformación. Los monos no hacían ruido cuando se movían. Eso fue lo primero que me sorprendió. Criaturas tan ágiles, tan rápidas, pero sus movimientos eran casi silenciosos, solo el crujido ocasional de una rama, el susurro de las hojas al separarse, como fantasmas peludos que habitaban un mundo paralelo al mío, uno donde la gravedad no existía y las copas de los árboles eran autopistas. Me quedé paralizada, con el cuello doblado hacia arriba hasta que me dolió, observándolos. Eran pequeños, más pequeños que yo. Su pelaje era oscuro en el cuerpo, pero sus caras eran rosadas, casi humanas en su expresividad.
Tenían manos, manos de verdad, con dedos largos que se aferraban a las ramas con una seguridad que yo solo podía envidiar. Uno de ellos se detuvo en una rama baja, tan cerca que podía ver el patrón de su pelaje, las pequeñas cicatrices en su piel, la forma en que sus ojos me estudiaban con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Era como si pudiera ver dentro de mí, como si supiera exactamente lo perdida que estaba. El aire de la selva ese día era denso, cargado de humedad que se pegaba a la piel como una película pegajosa. Olía a corteza húmeda, a hojas fermentando en el suelo, a ese aroma dulzón de frutas maduras que no podía ubicar pero que hacía gruñir mi estómago con una violencia dolorosa. Llevaba días sin comer, tal vez 3, tal vez más. Ya no podía distinguir los días de las noches. Todo se había convertido en un borrón de supervivencia y terror. Mis labios estaban tan secos que se habían partido. Había encontrado agua el día anterior, un arroyo pequeño que bajaba entre las rocas, y había bebido hasta sentir el estómago hinchado, pero no era suficiente. Nada era suficiente. Mi cuerpo era una lista interminable de necesidades que no sabía cómo satisfacer. El mono en la rama baja ladeó la cabeza, estudiándome. Yo también ladeé la mía, sin pensarlo. Fue un gesto involuntario, instintivo, y entonces pasó algo extraordinario. El mono hizo un sonido. No era un chillido o un grito. Era algo más suave, un gorjeo curioso, casi como una pregunta. Y los demás respondieron desde las copas, con sonidos similares que rebotaban entre los árboles como una conversación que yo no podía entender, pero que claramente me incluía. Estaban decidiendo qué hacer conmigo. Eso lo entendí sin necesidad de palabras. Había algo en la forma en que se movían, en cómo se acercaban y retrocedían, en los sonidos que intercambiaban, que dejaba claro que yo era un problema que necesitaba resolverse. Algunos querían ignorarme. Esos se quedaban en las ramas altas, observando con desinterés antes de seguir con sus actividades, acicalarse unos a otros, buscar insectos en la corteza, comer frutas que arrancaban con movimientos expertos. Para ellos, yo era irrelevante, una anomalía que pronto moriría o se iría, pero otros tenían curiosidad. Esos bajaban más, rama por rama, con movimientos cautelosos pero deliberados. Sus ojos no me dejaban ni por un segundo. Cada vez que yo me movía, aunque fuera solo para cambiar de posición, ellos se tensaban, listos para huir. Había uno en particular que parecía más valiente que el resto, o tal vez era el líder. Era más grande, con el pelaje más oscuro y una cicatriz sobre el ojo izquierdo que le daba un aspecto de guerrero viejo. No lo sabía entonces, pero décadas después, cuando finalmente tuve palabras para nombrar las cosas, lo llamaría el abuelo. El abuelo bajó hasta una rama a solo 2 metros del suelo. Me miraba fijamente y yo le sostenía la mirada, aunque cada instinto me decía que bajara los ojos. Había algo en esa mirada, una inteligencia que me perturbaba y me reconfortaba al mismo tiempo. Entonces hizo algo que cambió todo. Bajó al suelo. Simplemente se dejó caer de la rama y aterrizó con un golpe suave sobre sus 4 extremidades. El corazón me latió tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Todos mis músculos se tensaron. Huir. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que huyera, pero no lo hice, tal vez porque estaba demasiado débil, tal vez porque algo en mí entendía que este era el momento que definiría si vivía o moría. El abuelo caminó hacia mí con movimientos lentos, deliberados. Se detuvo a 1 metro de distancia. Me observó. Luego, con una rapidez que me hizo dar un respingo, extendió un brazo y me tocó. Fue solo un toque.
un dedo peludo que presionó mi hombro, luego mi brazo, luego mi mano. Me estaba examinando, como yo examinaba a mis muñecas de trapo antes de que todo esto pasara. Sentí la textura áspera de su piel, el calor de su cuerpo, la fuerza contenida en ese brazo delgado pero musculoso, y entonces me olió. Acercó su cara a mi cuello y aspiró profundamente. Su aliento era cálido y olía a vegetación. Repitió el proceso en mi cabello, en mis manos, en mi vestido sucio. Me estaba catalogando, aprendiendo mi olor, decidiendo si yo era amiga o enemiga. Aguanté la respiración sin atreverme a moverme, y cuando finalmente se retiró, cuando volvió a su posición a 1 metro de distancia, algo había cambiado en sus ojos. La curiosidad agresiva se había suavizado. No era aceptación todavía, pero tampoco era rechazo. Hay momentos en la vida en que todo se reduce a un solo segundo. Un segundo que contiene universos. Un segundo que, dependiendo de cómo se incline, puede llevarte hacia la vida o hacia la muerte. Ese fue mi segundo. El abuelo me dio la espalda, un gesto de confianza que entonces no entendí pero que ahora reconozco como extraordinario, y se acercó a un árbol cercano. Trepó unos metros, con esa facilidad envidiable que tienen los monos, y arrancó algo de una rama, una fruta, pequeña, morada, con la piel arrugada. Bajó de nuevo, caminó hacia mí, y entonces, con un cuidado que me quitó el aliento, colocó la fruta en el suelo entre los dos. No me la tiró, no me la lanzó, la puso con delicadeza, como una ofrenda. Luego se sentó, simplemente se sentó ahí a 1 metro de distancia y me miró, esperando. Los otros monos habían bajado más, estaban en las ramas bajas ahora, observando esta interacción extraña entre su líder y la criatura desconocida. Algunos hacían sonidos suaves, otros solo miraban en silencio. Miré la fruta, luego al abuelo, luego otra vez la fruta. Mi estómago se retorció de hambre tan intensamente que me mareé. Pero había algo más fuerte que el hambre en ese momento: miedo. Miedo de que fuera una trampa, miedo de que en el momento en que me moviera para tomar la fruta, todos se abalanzarían sobre mí. Pero el hambre ganó, siempre gana. Extendí la mano con lentitud dolorosa, manteniendo los ojos fijos en el abuelo. Él no se movió, solo me observaba con esa expresión inescrutable. Mis dedos tocaron la fruta. La piel estaba tibia por el sol, suave. La agarré y la retraje rápidamente, esperando el ataque. No llegó. El abuelo siguió sentado, inmóvil. Si acaso, parecía satisfecho. Era difícil leer las expresiones de una cara tan diferente a la humana, pero juraría que había aprobación en sus ojos. Llevé la fruta a mi boca y le di una mordida desesperada. El sabor explotó en mi lengua, dulce, amargo, ácido, todo al mismo tiempo. La textura era carnosa, jugosa. No era como nada que hubiera probado antes, pero en ese momento era lo más delicioso del mundo. Comí hasta que no quedó nada, semillas, piel, todo. Y cuando terminé, cuando las manos me quedaron pegajosas de jugo, miré al abuelo, y él me miró a mí, y algo pasó entre nosotros, un entendimiento, un pacto silencioso. Yo no sabía exactamente qué significaba, pero sentía que mi vida acababa de cambiar de dirección. Los días siguientes fueron una danza extraña. Los monos se alejaban durante horas, saltando de árbol en árbol, moviéndose en grupo con una coordinación perfecta. Yo intentaba seguirlos desde el suelo, tropezando con raíces, rasgándome con espinas, cayéndome más veces de las que podía contar. Era desesperadamente lenta comparada con ellos, torpe, limitada por mi dependencia al suelo.
pero no me abandonaban completamente. Cada cierto tiempo, el abuelo se detenía y miraba hacia abajo, verificando que todavía estuviera ahí. A veces bajaba y dejaba caer una fruta cerca de mí. Otras veces, solo me observaba unos segundos antes de seguir adelante. Era como si me estuviera evaluando, probando si valía la pena mantenerme viva. Observé todo lo que hacían. Era mi única estrategia de supervivencia. Los veía elegir frutas y yo memorizaba cuáles tomaban y cuáles ignoraban. Los veía rechazar ciertas plantas y yo aprendía a hacer lo mismo. Los veía beber de los arroyos y yo encontraba agua. Los veía esconderse cuando ciertos sonidos resonaban en la selva y yo aprendía qué sonidos significaban peligro. Estaba aprendiendo su idioma, no el idioma de las palabras, sino el idioma de la supervivencia. Una tarde, el abuelo bajó a una rama especialmente baja y se quedó ahí mirándome. Luego miró la rama, luego a mí otra vez. El mensaje era claro. Sube. Miré el árbol con terror. Era alto. La corteza estaba cubierta de musgo resbaladizo. Tenía espinas pequeñas que sobresalían en ciertos lugares. Pero el abuelo seguía mirándome, esperando, y algo en mí no soportaba la idea de decepcionarlo. Me acerqué al tronco, coloqué las manos sobre la corteza, sintiendo su textura áspera bajo las palmas. Las espinas me pincharon, pero no tanto como para detenerme. Puse un pie en un nudoso crecimiento del tronco e intenté impulsarme hacia arriba. Caí al suelo casi inmediatamente. Algunos de los monos más jóvenes hicieron sonidos que juro que eran risas. El abuelo no se rió, solo siguió mirándome, esperando. Lo intenté otra vez y otra y otra. Cada caída era más dolorosa que la anterior. Mis manos empezaron a sangrar. Mis rodillas estaban raspadas. Pero algo en mí se había activado, una terquedad que no sabía que poseía. En el 10º intento, o tal vez el 20º, había perdido la cuenta. Logré subir lo suficiente para agarrar la primera rama baja. Mis brazos temblaban por el esfuerzo. Mis piernas colgaban en el aire, sin encontrar apoyo. Estaba segura de que me caería otra vez. Pero entonces sentí algo. Una presión en mi espalda, suave pero firme, empujándome hacia arriba. Miré por encima del hombro y ahí estaba el abuelo, literalmente sosteniéndome, ayudándome a subir. Sus ojos estaban fijos en los míos y había algo en esa mirada, algo que parecía decir, puedes hacerlo. Con su ayuda, logré trepar hasta la primera rama. Me aferré a ella con todas mis fuerzas, respirando agitadamente, el corazón latiendo como tambor en mi pecho. Estaba a solo 2 metros del suelo, pero se sentía como la cima del mundo. El abuelo se sentó a mi lado en la rama. Los otros monos empezaron a bajar también, acercándose más de lo que nunca habían estado. Me rodearon, algunos todavía cautelosos, pero otros claramente interesados. Uno de los más jóvenes se acercó y me tocó el cabello. Otro examinó mis manos lastimadas con algo que parecía preocupación. Por primera vez desde que me habían abandonado en la selva, no me sentí completamente sola. El abuelo hizo un sonido. No era como los otros sonidos, era más complejo, con diferentes tonos, casi como si estuviera hablando. Los demás respondieron, creando una sinfonía de gorjeos y chillidos suaves que rebotaban entre las ramas. Y entonces, con un movimiento que me tomó completamente desprevenida, el abuelo se acercó más y me acarició la cabeza. El gesto era tan tierno, tan deliberadamente gentil, que algo dentro de mí se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron. Lloré ahí, sentada en esa rama, rodeada de monos, sintiendo por primera vez desde el secuestro que tal vez, solo tal vez,
iba a sobrevivir. El abuelo no se alejó mientras lloraba. Se quedó ahí, su mano peluda todavía sobre mi cabeza, haciendo sonidos suaves que no eran exactamente palabras, pero que transmitían algo claro. Estás a salvo. Cuando finalmente dejé de llorar, cuando las lágrimas se secaron en mis mejillas, miré a mi alrededor. Los monos estaban acomodándose para pasar la noche. Algunos se acurrucaban en grupos pequeños, otros buscaban posiciones cómodas en las ramas. El abuelo señaló con la cabeza hacia un hueco en el tronco del árbol, justo encima de donde estábamos, un espacio protegido del viento y la lluvia. Me estaba ofreciendo un lugar donde dormir. Trepé torpemente hasta el hueco y me metí dentro. Cabía perfectamente, como si hubiera sido hecho para mí. Desde ahí podía ver las estrellas entre las hojas, podía escuchar los sonidos nocturnos de la selva, pero ya no me aterraban tanto, porque ahora no estaba sola. El abuelo se acomodó en una rama cerca del hueco, como un guardián. Los otros formaron un círculo protector alrededor del árbol. Y por primera vez en días que parecían años, me dormí sintiendo algo parecido a la paz. Pero la selva no perdona, y pronto aprendería que la aceptación de la manada era solo el principio. Lo verdaderamente difícil aún estaba por venir. Despertar en los árboles era diferente a todo lo que había conocido. La luz del amanecer llegaba filtrada, verdosa, transformada por las miles de hojas que se interponían entre el cielo y yo. El aire era más fresco allá, con una brisa constante que no alcanzaba el suelo de la selva. Y los sonidos eran una sinfonía que empezaba antes de que saliera el sol. Primero eran los pájaros, cientos, miles tal vez, cada uno con su propio canto que se entrelazaba con los demás creando una melodía caótica pero hermosa. Luego llegaban los monos, despertando uno tras otro, estirándose, bostezando, comenzando su rutina diaria con una naturalidad que yo solo podía observar con asombro. El abuelo siempre era el primero en despertar. Lo veía desde mi hueco en el árbol, moviéndose entre las ramas con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su territorio. Inspeccionaba el área, miraba hacia el suelo en busca de amenazas, verificaba que todos en el grupo estuvieran bien, y siempre me miraba a mí. Ese vistazo, rápido pero deliberado, que confirmaba que todavía estaba ahí, que había sobrevivido otra noche. Mi cuerpo se estaba transformando de formas que entonces no entendía. Las palmas de mis manos, antes suave, empezaban a endurecerse. Los músculos de mis brazos, que apenas podían sostener mi propio peso, se fortalecían con cada día que pasaba trepando. Mis pies, acostumbrados a zapatos y suelos planos, desarrollaban una textura áspera que me permitía agarrarme mejor a las ramas. Me estaba convirtiendo en algo entre humana y animal. Una criatura híbrida que había perdido su idioma pero ganado otro tipo de comunicación. El olor era lo que más extraño recordar ahora, el olor de mi propia transformación. Al principio todavía olía a jabón, a la vida civilizada que había dejado atrás, pero gradualmente ese olor desapareció, reemplazado por el aroma de la selva, tierra, hojas, corteza y ese olor almizclado característico de los monos que poco a poco también se volvió mi olor. Estaba siendo absorbida por la selva, célula por célula, día por día. Aprender a trepar fue solo el principio. Los monos no se movían linealmente por los árboles, no iban de un punto A a un punto B. Se lanzaban, saltaban, volaban por el aire con una confianza absoluta en que la siguiente rama estaría ahí para recibirlos. Yo no tenía esa confianza. La primera vez que intenté saltar de una rama a otra,
Calculé mal la distancia. Mi cuerpo se lanzó al aire con demasiada fuerza, mis manos extendidas hacia adelante tratando de agarrar la rama de destino. Pero estaba demasiado lejos. Mis dedos rozaron la corteza sin conseguir agarre. Caí. No fue una caída larga, tal vez 3 metros, pero fue suficiente. Golpeé el suelo de la selva con un impacto que me sacó todo el aire de los pulmones. El dolor explotó en mi costado derecho. No podía respirar. Sentía que me estaba ahogando en aire, que mis pulmones se habían olvidado de cómo funcionar. Los monos bajaron inmediatamente. El abuelo llegó primero, sus ojos examinándome con lo que interpreté como preocupación. Me tocó el costado con cuidado, presionando ligeramente. Grité de dolor. Él retiró la mano. Los otros formaron un círculo alrededor de mí observando. Algunos de los más jóvenes hacían sonidos angustiados, pero nadie me ayudó a levantarme. Esa no era su manera. Esperaban que me levantara sola, y eso hice. Me costó una eternidad. Cada movimiento era agonía. Algo dentro de mí dolía de manera diferente, profunda, como si mi cuerpo hubiera aprendido un nuevo tipo de dolor. Pero me levanté, me aferré al árbol más cercano y me puse de pie, respirando en jadeos cortos y poco profundos que minimizaban el dolor. El abuelo hizo un sonido que sonó como aprobación. Luego trepó a una rama baja y se detuvo mirándome. El mensaje era claro: sigue intentando, y lo hice, con el costado palpitando, con cada respiración siendo un recordatorio de mi fracaso. Volví a trepar, más despacio esta vez, más cuidadosa, aprendiendo de mi error. Las semanas que siguieron fueron una educación brutal. La selva no tenía paciencia para la debilidad. O aprendías o morías. Era así de simple. Aprendí qué frutas podían comerse y cuáles eran venenosas, observando meticulosamente lo que los monos elegían. Había unas pequeñas y rojas que parecían deliciosas, pero que los monos evitaban religiosamente. Había otras grandes y espinosas que yo nunca habría considerado comestibles, pero que resultaban tener una pulpa cremosa y dulce por dentro. Aprendí a cazar insectos. Los monos eran expertos en voltear la corteza de los árboles y encontrar larvas gordas y blancas escondidas debajo. Al principio la idea me repugnaba, pero el hambre tiene una manera de redefinir lo que es comestible. Probé una larva, masticando con los ojos cerrados, tratando de no pensar en lo que estaba haciendo. Sabía a nuez, a tierra, a supervivencia. Pronto estaba buscando larvas tan activamente como ello. Aprendí los sonidos. Los monos capuchinos tienen un vocabulario sorprendentemente complejo. Diferentes chillidos para diferentes amenazas. Un grito agudo y repetido significaba serpiente. Un ladrido grave significaba algo más grande, probablemente un jaguar. Un gorjeo suave era saludo. Una serie de chasquidos era advertencia. Empecé a imitar esos sonidos, torpemente al principio, con mi garganta humana luchando por crear los tonos correctos. Pero gradualmente mejoré, y cuando finalmente logré hacer el gorjeo de saludo perfectamente, cuando uno de los monos más jóvenes me respondió con el mismo sonido, algo dentro de mí celebró. Estaba aprendiendo su idioma, estaba olvidando el mío. Hay algo profundamente perturbador en perder tu humanidad. No pasa de golpe, es gradual, casi imperceptible. Un día te das cuenta de que no has pensado en palabras humanas en semanas, que los sonidos que salen de tu garganta son más parecidos a los de los animales que te rodean, que tus manos, una vez delicadas, ahora tienen callos tan gruesos que apenas sientes dolor cuando te agarras de las ramas más ásperas. Dejé de extrañar a mi madre.
Eso fue lo más aterrador. Al principio lloraba por ella todas las noches. Su rostro era lo último que veía antes de dormir. Su voz era lo que buscaba en los sonidos de la selva. Pero gradualmente, su imagen empezó a difuminarse en mi mente como una fotografía dejada al sol. Los detalles se borraron, el color de sus ojos, el sonido exacto de su risa, la forma de sus manos. Eventualmente, dejó de ser una persona específica y se convirtió en un sentimiento vago, una nostalgia por algo que ya no podía nombrar. Mi vestido azul con flores blancas se deshizo. Primero fueron las costuras, reventando por el constante estiramiento de trepar. Luego la tela misma, rasgándose en las espinas, pudriéndose por la humedad constante. Un día simplemente se cayó en pedazos y quedé expuesta a los elementos. No me importó. Los monos no usaban ropa. ¿Por qué debería usarla yo? Mi cabello creció, largo, enredado, lleno de hojas y ramitas que no me molestaba en quitar. Eventualmente llegó más abajo de mis tobillos, una cortina oscura que se movía cuando saltaba de rama en rama. Me estaba convirtiendo en leyenda, en el tipo de historia que la gente cuenta alrededor de fogatas, pero que nadie cree realmente. La niña salvaje, la niña de los monos. Pero yo no pensaba en eso entonces. No pensaba en términos humanos en absoluto. Solo pensaba en sobrevivir al día siguiente. Fue el abuelo quien me enseñó la lección más importante. La lección que me salvaría la vida más tarde, aunque no de la manera que él imaginaba. Estábamos en las ramas medias de un árbol particularmente alto cuando escuchamos el sonido, ese ladrido grave que significaba peligro mayor. Todos los monos se congelaron instantáneamente, completamente inmóviles, convertidos en estatuas peludas. Miré hacia abajo y lo vi. Un jaguar, enorme, con manchas que brillaban incluso en la penumbra del suelo de la selva. Se movía con una gracia letal, los músculos ondulando bajo el pelaje mientras caminaba directamente hacia nuestro árbol. Mi primer instinto fue gritar, huir, hacer cualquier cosa menos quedarme quieta. Pero el abuelo me puso una mano en el brazo, firme, insistente. Sus ojos me decían lo que sus sonidos no podían: no te muevas. El jaguar se detuvo al pie del árbol. Levantó la cabeza, olisqueando el aire. Sus ojos amarillos escanearon las ramas, buscando. Sabía que estábamos ahí. Podía olernos. Pero mientras no nos moviéramos, mientras permaneciéramos parte del árbol en lugar de presas separadas, no podía localizarnos exactamente. Pasaron minutos que parecieron horas. El jaguar caminaba en círculos alrededor del tronco, frustrado. Una vez intentó trepar, pero los monos capuchinos son mucho mejores trepadores que los jaguares. Después del primer metro, se rindió. Eventualmente, con un gruñido de irritación, el jaguar se alejó y desapareció en la espesura. Solo cuando sus sonidos se desvanecieron completamente, los monos volvieron a moverse. Pero había una lección clara en ese momento. Quietud significa supervivencia. Pánico significa muerte. El abuelo me miró y asintió. Había pasado la prueba, pero la selva tenía muchas más pruebas esperándome, y no todas podían superarse simplemente quedándose quieta. Los meses pasaron, o tal vez años. Ya no tenía forma de medir el tiempo. Solo sabía que las estaciones cambiaban, que las lluvias llegaban y se iban, que mi cuerpo crecía y se fortalecía. Me había convertido en una más del grupo. Los monos más jóvenes jugaban conmigo. Los adultos me toleraban. El abuelo me protegía como haría con cualquier miembro de su familia. Pero había algo que los monos sabían y yo no. Algo que me hacía diferente y peligrosa.
algo que casi me costaría la vida. Fue una tarde de calor sofocante, el tipo de calor que hace que incluso los monos se muevan con pereza. Yo tenía hambre, un hambre constante que nunca parecía satisfacerse completamente. Había aprendido a identificar la mayoría de las frutas comestibles, pero ese día vi una que no había probado antes. Colgaba de una rama baja, casi rogando que la tomara. Era redonda, de un morado profundo, con la piel brillante como si estuviera barnizada. Se veía jugosa, deliciosa, perfecta. Los monos estaban distraídos, acicalándose unos a otros en las ramas superiores. No me vieron acercarme a la fruta, no me advirtieron. La arranqué de la rama y le di una mordida grande, hambrienta. El jugo explotó en mi boca, dulce al principio, luego amargo, luego algo más, algo que hizo que mi lengua se entumeciera inmediatamente. Tragué sin pensar, y en ese momento supe que había cometido un error terrible. Mi estómago se retorció violentamente. El mundo empezó a girar, mis piernas se doblaron y caí de la rama, aterrizando en el suelo con un golpe que apenas sentí, porque ya todo mi cuerpo estaba gritando de dolor. Convulsioné. Mi cuerpo se arqueaba sin control. Vómito y bilis llenaron mi boca. El dolor era como fuego líquido quemando desde adentro. Escuché los gritos de alarma de los monos arriba. Escuché al abuelo bajando rápidamente, pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Esto es, pensé con la parte de mi mente que todavía funcionaba. Así es como muero. Pero entonces sentí algo, manos fuertes agarrándome, arrastrándome, y el sonido del agua corriendo cerca. El abuelo no iba a dejarme morir, no sin luchar. El agua estaba fría, tan fría que cortaba como cuchillos contra mi piel ardiendo. El abuelo me había arrastrado hasta el arroyo que corría cerca de nuestro territorio, ese mismo arroyo donde había aprendido a beber sin ensuciar el agua, donde había visto a los monos lavarse en los días calurosos. Pero esto no era un baño, esto era una batalla por mi vida. Me sostenía con fuerza, sus manos peludas agarrándome por los hombros, mientras mi cuerpo se sacudía incontrolablemente. Las convulsiones eran tan violentas que sentía que mis huesos se iban a quebrar. Cada músculo estaba tenso hasta el punto de ruptura. Mi garganta estaba cerrada, incapaz de jalar aire suficiente. El mundo se había convertido en un caleidoscopio de colores que no tenían sentido. Verde, morado, rojo, todo girando, mezclándose, separándose. Veía caras donde no había caras. Escuchaba voces donde solo había el murmullo del agua. El veneno me estaba matando desde adentro. Otros monos habían bajado también. Los veía en la periferia de mi visión distorsionada, figuras borrosas que se movían nerviosamente en las orillas del arroyo. Algunos hacían esos sonidos de alarma agudos, otros simplemente observaban, tal vez preguntándose si valía la pena intentar salvar a la criatura extraña que habían adoptado. El abuelo no se preguntaba nada, actuaba. Me empujó la cabeza hacia el agua, no con violencia, pero con firmeza. Mi cara se sumergió en la corriente fría y por un segundo pensé que me estaba ahogando a propósito, que había decidido acabar con mi sufrimiento de forma rápida. Pero entonces me levantó de nuevo, solo para volver a sumergirme, una y otra vez, arriba, abajo, arriba, abajo. Y entonces entendí, me estaba haciendo beber, obligándome a tragar agua hasta que mi estómago no pudiera contener más. El agua llenaba mi boca, mi nariz, mi garganta. Me ahogaba con ella, pero también la tragaba desesperadamente. Sabía a tierra, a hojas, a vida, y con cada trago sentía como algo dentro de mí empezaba a cambiar.
Mi estómago se rebeló. Toda esa agua, toda esa presión, finalmente hicieron lo que el abuelo pretendía. Vomité. Vomité con una violencia que me hizo gritar. Todo el contenido de mi estómago salió de golpe. La fruta venenosa, el agua, bilis, todo. Se tiñó el arroyo de morado por el jugo de la fruta. El olor era acre, tóxico, pero seguí vomitando. El abuelo me sostenía, asegurándose de que no me ahogara en mi propio vómito, de que no cayera de cara al agua, y cuando parecía que había terminado, me hacía beber más agua, reiniciando el ciclo. No sé cuántas veces pasó esto. El tiempo se había convertido en algo elástico, sin sentido. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 5 minutos. Solo sé que eventualmente, cuando ya no quedaba nada en mi estómago, cuando solo salía bilis clara, el abuelo finalmente me dejó descansar. Me derrumbé en la orilla del arroyo, medio dentro del agua, medio fuera. Mi cuerpo temblaba, pero ya no convulsionaba. El mundo había dejado de girar, aunque todo seguía borroso en los bordes. Respiraba en jadeos irregulares que me quemaban la garganta en carne viva. Estaba viva, apenas, pero viva. El abuelo se sentó a mi lado, también respirando pesadamente por el esfuerzo. Me miraba con esos ojos oscuros que parecían contener siglos de sabiduría, y entonces hizo algo que nunca olvidaré, algo que décadas después todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Me acarició la espalda, suave, rítmicamente, como haría una madre consolando a un hijo enfermo. No era un gesto de mono, era algo más profundo, era compasión en su forma más pura. Los otros monos se acercaron gradualmente. Los más jóvenes me tocaban con curiosidad, como si estuvieran verificando que todavía estaba completa. Una hembra adulta, que a veces me dejaba sentarme cerca durante las sesiones de acicalamiento, me olió cuidadosamente y luego empezó a quitar las hojas y ramitas enredadas en mi cabello. Era su manera de cuidarme, su manera de decir: «Eres parte de nosotros». Pasé 3 días sin poder moverme de ese lugar junto al arroyo. El abuelo se quedó conmigo todo el tiempo. Traía frutas que sabía que eran seguras y las ponía cerca de mi cabeza. Al principio no podía comer nada. El solo pensamiento de comida me hacía sentir náuseas, pero gradualmente, con el pasar de las horas, logré tragar pequeños bocados. El agua del arroyo se convirtió en mi salvación. Bebía constantemente, lavando cualquier resto del veneno que pudiera quedar en mi sistema. Me bañaba en ella, dejando que la corriente fría aliviara la fiebre que había hecho arder mi piel. Durante esos 3 días tuve tiempo de pensar, o más bien de sentir, porque pensar en términos humanos ya era algo que había olvidado en gran medida. Pero sentía gratitud, una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Solo podía demostrarla acercándome al abuelo cuando tenía fuerzas, recostando mi cabeza contra su pelaje. Él me había salvado. No porque tuviera que hacerlo, no porque yo fuera útil para el grupo, sino simplemente porque había decidido que mi vida valía la pena. En algún lugar profundo de mi mente, una parte que todavía era vagamente humana, entendí que acababa de aprender la lección más importante de todas. La compasión no es exclusiva de los humanos. El amor no requiere palabras. Y la familia no siempre comparte tu sangre. Cuando finalmente pude volver a trepar a los árboles, cuando mis piernas recuperaron la fuerza y mi estómago pudo tolerar comida sólida, algo había cambiado en mí. Ya no era la niña asustada que había sido abandonada en la selva. Ya no era la aprendiz torpe que tropezaba con cada raíz. Me había convertido en sobreviviente, en miembro completo de la manada, en algo que ya no era del todo humano ni del todo mono.
sino una mezcla extraña de ambos. El tiempo siguió pasando, aunque yo ya no lo medía en días o semanas o meses, lo medía en estaciones de lluvia, en ciclos de frutas que maduraban y desaparecían, en cambios en mi propio cuerpo que no entendía completamente, pero que sentía de todas formas. Crecí, mi cuerpo se alargó, se fortaleció, los músculos de mis brazos y piernas se volvieron duros como piedra por el constante trepar. Mis manos desarrollaron callos tan gruesos que podía caminar sobre espinas sin sentir dolor. Mi piel, antes suave, se volvió curtida por el sol que se filtraba entre las hojas, y mi mente se transformó en algo diferente. Ya no pensaba en el idioma que había hablado antes. No recordaba las palabras para nombrar las cosas. En su lugar, mi cerebro funcionaba en imágenes, en sensaciones, en los sonidos que había aprendido de los monos. Si alguien me hubiera encontrado en ese momento, si alguien hubiera preguntado mi nombre, no habría podido responder, no porque no quisiera, sino porque genuinamente no lo recordaba. Marina era un concepto que ya no existía en mi mente, solo existía yo, la niña mono, la sobreviviente, la que vivía entre las ramas. Había perdido mi humanidad, pero había ganado algo más. Había ganado la capacidad de existir en el momento presente sin la carga del pasado o la ansiedad del futuro. Había ganado la conexión profunda con el mundo natural que la mayoría de los humanos nunca experimentarán. Había ganado una familia que no me juzgaba, que no esperaba nada de mí excepto que sobreviviera. Pero la selva, con toda su sabiduría y crueldad, sabía algo que yo no sabía. Sabía que esta existencia no podía durar para siempre. Sabía que, eventualmente, el mundo humano vendría a reclamarme. Y lo hizo. Habían pasado 5 años, o tal vez 4, o tal vez 6. No lo sé con certeza. Solo sé que había visto suficientes estaciones de lluvia como para que mi infancia original se sintiera como un sueño de otra persona, como algo que le había pasado a alguien más. Ese día empezó como cualquier otro. Los monos y yo estábamos en nuestro territorio usual, un grupo de árboles particularmente altos cerca del arroyo. Yo estaba en una rama media, comiendo una guayaba que había encontrado, cuando el abuelo hizo un sonido que nunca había escuchado antes. No era el grito de alarma para serpientes, no era el ladrido para jaguares, era algo nuevo, algo que hizo que todos los monos se congelaran instantáneamente. Miré hacia donde él miraba y lo vi, o más bien los vi. 2 figuras moviéndose por el suelo de la selva. Caminaban erectos. Llevaban cosas en las manos que brillaban ocasionalmente con la luz que se filtraba entre las hojas. Humanos. Mi primer instinto fue esconderme. Los monos ya estaban haciendo exactamente eso, moviéndose silenciosamente hacia las ramas más altas, volviéndose invisibles entre el follaje. Pero yo me quedé paralizada. Algo en mi cerebro, algún recuerdo enterrado profundamente, había despertado al ver esas figuras. Los hombres se acercaron más. Ahora podía escuchar sus voces, sonidos que no eran como los de los monos, ni como los de ningún animal de la selva. Sonidos complejos, con patrones que mi mente ya no podía descifrar, pero que resonaban en algún lugar profundo de mi memoria. Estaban hablando, usando lenguaje, algo que yo había olvidado completamente cómo hacer. Uno de ellos se detuvo justo debajo del árbol donde yo estaba. Levantó la vista, tal vez buscando monos para cazar, y nuestros ojos se encontraron. Su expresión cambió. Sorpresa, confusión, horror tal vez. Dijo algo al otro hombre, su voz subiendo de tono con urgencia. El otro se acercó corriendo. También miró hacia arriba. También me vio. Y entonces empezaron a hablarme.
No entendía las palabras, pero entendía el tono, suave, calmante. El tono que usas cuando intentas no asustar a un animal salvaje. El abuelo apareció en la rama junto a mí. Me tocó el brazo, suave pero insistente. Su mensaje era claro: tenemos que irnos. Ahora. Pero yo no podía moverme. Estaba mirando a esos hombres y en algún lugar profundo de mi ser, una parte de mí que había estado dormida durante años empezaba a despertar. Una parte que recordaba vagamente que yo había sido como ellos una vez. Uno de los hombres empezó a trepar el árbol. No era bueno en ello. No como los monos, no como yo. Pero era persistente. Subía metro a metro, agarrándose de las ramas con manos que claramente no estaban acostumbradas a trepar. Los monos huyeron. Vi al abuelo saltar a un árbol cercano, luego otro, alejándose rápidamente. Los demás lo siguieron. Sus gritos de alarma llenaban el aire. Me estaban llamando, diciéndome que lo siguiera, que huyera. Pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, aferrada a la rama, observando al hombre subir cada vez más cerca. Cuando finalmente llegó a mi nivel, extendió una mano hacia mí, lentamente, sin amenaza, y dijo algo, una palabra repetida varias veces, una palabra que no tenía significado para mí, pero que él parecía creer importante. No sé por qué no huí. Tal vez era curiosidad, tal vez era cansancio de vivir siempre alerta, siempre en movimiento. Tal vez era esa parte humana despertándose dentro de mí, reconociendo a su propia especie. El hombre me agarró, no con violencia, pero con firmeza. Y cuando intenté resistirme, cuando finalmente mis instintos se activaron y traté de morderlo, de rasguñarlo, de hacer los sonidos de amenaza que había aprendido de los monos, él me sostuvo con más fuerza. El otro hombre subió también. Entre los dos me bajaron del árbol, ignorando mis gritos y mi lucha. Mis manos trataban de agarrarse de las ramas, mis pies pateaban el aire. Hacía todos los sonidos que sabía hacer, llamando a los monos, pidiéndoles ayuda, pero ellos no vinieron. No podían venir. Enfrentarse a humanos armados significaba muerte. El abuelo estaba en un árbol cercano, observando. Nuestros ojos se encontraron por última vez, y juro que vi tristeza en esa mirada, tristeza y algo más. Tal vez orgullo, tal vez simplemente la aceptación de que este momento siempre había sido inevitable. Cuando mis pies tocaron el suelo donde no había estado en años, me derrumbé. Mis piernas habían olvidado cómo caminar en superficies planas. Los hombres me levantaron, cargándome entre los dos. Miré hacia atrás mientras me alejaban de mi hogar. Vi a los monos observando desde las copas. Vi la selva que había sido mi madre, mi maestra, mi salvación. Vi todo lo que estaba perdiendo. No sabía entonces que lo que venía sería peor que cualquier cosa que la selva me hubiera hecho. No sabía que los humanos podían ser más crueles que cualquier jaguar, más venenosos que cualquier fruta. Solo sabía que mi vida en los árboles había terminado y que lo que fuera que viniera después ya no estaba en mis manos. La ciudad olía a cosas que mi nariz ya no reconocía. Humo, comida frita, basura acumulada en las esquinas, cuerpos humanos sudando demasiado cerca unos de otros, gasolina quemándose, olores punzantes y artificiales que me hacían sentir náuseas cada vez que respiraba. Cúcuta, aunque entonces no sabía que tenía un nombre. Para mí solo era el lugar del ruido y el caos. Los cazadores me habían llevado en su camioneta, amarrada con cuerdas porque me retorcía e intentaba morder cada vez que se acercaban. El viaje había sido una eternidad de terror. El ruido del motor vibrando en mis huesos,
el paisaje cambiando de verde denso a edificios grises, todo era una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando finalmente nos detuvimos, me sacaron del vehículo hacia una calle llena de gente. Todos me miraban. Algunos se reían, otros hacían gestos de disgusto. Una mujer se persignó cuando me vio pasar. No podía culparlos. Debía ser una visión terrible. Una niña, aunque yo ya no me sentía como una niña, cubierta de mugre, con el cabello tan largo y enredado que arrastraba por el suelo, sin ropa que me protegiera, haciendo sonidos que no eran humanos, tratando de morder a cualquiera que se acercara. Los hombres me llevaron a un lugar que después entendería como un sitio oscuro. Un edificio con ventanas cerradas y puertas que se cerraban con llave. Un lugar donde mujeres cansadas vivían sin libertad, trabajando en cosas que entonces no comprendía, pero que mi instinto me decía que eran terribles. Me dejaron ahí. Escuché conversaciones sobre dinero, vi algo cambiando de manos. No entendía el concepto de intercambio, pero entendía que había sido transferida de unos captores a otros. La mujer a cargo era grande, con ojos verdes tan fríos que parecían piedras. Me miró como se mira algo que no tiene valor. Dijo palabras con voz áspera, llena de desaprobación. Luego señaló hacia una habitación pequeña en la parte trasera del edificio. Ese cuarto se convirtió en mi nueva jaula. Los primeros días en ese lugar fueron una guerra. Intentaban hacerme usar ropa y yo me la arrancaba inmediatamente, incómoda con la sensación de tela contra mi piel. Intentaban hacerme comer en mesa y yo me escondía debajo de ella, comiendo con las manos directamente del suelo. Intentaban hacerme dormir en cama y yo me acurrucaba en el rincón más oscuro, añorando las ramas. No hablaba, no porque no quisiera, sino porque había olvidado cómo. Cuando intentaba comunicarme, lo único que salía eran los sonidos de los monos, chillidos, gorjeos, gruñidos, los sonidos que habían sido mi idioma durante 5 años. Eso enfurecía a la mujer de ojos verdes. Me castigaba cuando hacía esos sonidos. Los castigos llegaban sin advertencia, rápidos y dolorosos. Aprendí rápido que cualquier comportamiento animal traía consecuencias, que en este nuevo mundo, ser yo misma era un crimen. Aprendí a ser silenciosa, a tragar los sonidos, a existir en un mutismo forzado que era peor que cualquier grito. Me pusieron a trabajar, limpiando, trapeando pisos con movimientos que no entendía. La mujer me mostraba una vez con impaciencia, enseñándome con dureza cuando lo hacía mal. Entonces yo imitaba, como había imitado a los monos, observar y replicar. Era la única habilidad que todavía poseía. Por las noches escuchaba cosas, sonidos que venían de las otras habitaciones, voces cansadas, llantos ahogados, tristeza que se filtraba por las paredes. No entendía qué pasaba ahí adentro, pero mi instinto me decía que era algo malo, algo de lo que debía mantenerme alejada. A veces veía a las otras mujeres del lugar. Eran jóvenes, la mayoría. Sus ojos estaban vacíos de una manera que reconocía. El tipo de vacío que viene después de que te han arrebatado todo lo que eras. Algunas intentaban hablarme. Sonidos suaves, palabras que no comprendía pero cuyo tono era gentil. Una en particular, con el cabello oscuro y una cicatriz en la mejilla, a veces me dejaba comida en la puerta de mi habitación cuando la mujer de ojos verdes no miraba. Pequeños gestos de bondad en un lugar que no conocía la bondad. Pero mayormente estaba sola, más sola que en la selva, porque al menos ahí tenía a los monos. Aquí solo tenía paredes y el olor constante a desesperanza. Por las noches, en ese cuarto oscuro, pensaba en el abuelo, en si me habría buscado,
en si los monos recordaban a la niña extraña que había vivido con ellos. Me preguntaba si extrañaban mis sonidos torpes imitando los suyos, si notaban mi ausencia en las ramas. Esos pensamientos eran lo único que me mantenía cuerda. Hay una ironía cruel en ser rescatada. Los cazadores pensaron que me estaban salvando cuando me sacaron de la selva. La gente que me veía en las calles probablemente pensaba que era mejor estar aquí, en la civilización, que viviendo con animales. Pero nadie me preguntó qué prefería yo. En la selva había sido libre. Tenía hambre, sí. Vivía con el peligro constante, sí. Pero también tenía una familia que me protegía. Tenía el cielo abierto sobre mi cabeza. Tenía propósito. Sobrevivir cada día era un logro, un triunfo. Aquí no tenía nada de eso. Solo tenía castigos y trabajo forzado y una existencia que se reducía a esperar que cada día terminara para que el siguiente pudiera empezar. Y lo peor era que una parte de mí, esa parte humana que había despertado al ver a los cazadores, seguía susurrando que esto era lo correcto, que debía estar con mi propia especie, que debía reaprender a ser humana. Pero los humanos me estaban tratando peor que los animales. Los monos nunca me habían castigado por ser quien era, nunca me habían encerrado, nunca me habían mirado con ese desprecio que veía en los ojos de la mujer que ahora controlaba mi vida. Una noche, después de un castigo particularmente duro por haber dejado caer algo mientras limpiaba, me quedé acurrucada en mi rincón y lloré. No con sonido, porque eso traería más problemas. Solo lágrimas silenciosas que corrían por mis mejillas sucias. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a quedarme ahí. No iba a dejar que este lugar me destruyera lentamente. Si la selva me había enseñado algo, era que la supervivencia requiere acción. Así que escapé. Esperé a que fuera muy tarde. Cuando los sonidos del edificio finalmente se silenciaban, cuando la mujer de ojos verdes roncaba en su habitación y el lugar quedaba en quietud, la ventana de mi cuarto era pequeña, pero yo también lo era, y había pasado 5 años trepando por espacios más estrechos que ese. Me deslicé por ella como una sombra, aterrizando en el callejón trasero sin hacer ruido. La ciudad de noche era un mundo diferente, menos gente, más oscuridad. Olores diferentes pero igualmente desagradables. Basura acumulándose en las esquinas. Perros callejeros gruñendo desde las sombras. El sonido distante de sirenas y música que llegaba desde algún lugar lejano. No sabía a dónde ir. No tenía plan. Solo sabía que tenía que alejarme. Corrí por calles que no conocía, mis pies descalzos golpeando el pavimento todavía caliente del día. Cada sombra era una amenaza, cada sonido me hacía saltar. Eventualmente llegué a una plaza. Había árboles ahí, no como los de la selva. Estos eran pequeños, domesticados, plantados en líneas rectas, pero eran árboles. Y donde hay árboles hay refugio. Trepé al más grande, encontrando un hueco entre las ramas donde podía esconderme. Desde ahí podía ver la plaza abajo. Había otros, niños, durmiendo en bancas, bajo cartones, apretujados unos contra otros para darse calor. Niños de la calle, como yo ahora. Me quedé en ese árbol durante 3 días. Solo bajaba de noche para buscar comida. Robaba de los puestos del mercado cercano, frutas, pan viejo, cualquier cosa que pudiera agarrar y llevarme rápido. No era tan difícil. Había pasado 5 años cazando comida en la selva. Robar de humanos distraídos era más fácil que robar de la naturaleza. Pero no podía quedarme en el árbol para siempre. Y eventualmente, los otros niños de la calle me notaron. Me rodearon una mañana cuando bajé a buscar agua. Eran 5, tal vez 6. No más grandes que yo,
pero con esa dureza en los ojos que viene de sobrevivir en las calles. Hablaban rápido, con palabras que no entendía. Uno de ellos señaló mi cabello largo, otro tocó mi piel sucia. Se reían, pero no era risa cruel, era risa de reconocimiento. Una de ellos, una chica con el cabello corto y ojos vivaces, me extendió la mano. Una invitación. Así fue como me uní a los niños de la calle. Así fue como conseguí mi apodo. Pony Malta. Por mi tamaño pequeño y mi piel morena, dijeron. No entendía la referencia entonces. Años después me enteraría que era una bebida popular, pero en ese momento solo sabía que era mi nueva identidad. Los niños me enseñaron las reglas de la calle, dónde buscar comida, dónde esconderse cuando llegaban los uniformados, cómo pedir con cara de inocente, qué lugares eran seguros y cuáles había que evitar. Era una vida dura, más dura que la selva en algunos aspectos, porque en la selva los peligros eran honestos. Un jaguar quería comerte y eso era todo. Aquí los peligros eran más sutiles, personas que ofrecían ayuda pero que realmente querían hacerte daño. Autoridades que te perseguían por el simple crimen de existir. Viví así durante meses que se convirtieron en más de un año. El tiempo volvió a volverse borroso. Los días se mezclaban unos con otros en una rutina constante de supervivencia, hasta que me cansé del frío de las noches, del hambre constante, de no tener ningún lugar donde realmente pertenecer. Así que cuando alguien ofreció trabajo limpiando una casa, acepté, sin saber que estaba cambiando una prisión por otra. La familia para la que trabajé después resultó ser diferente, pero no mejor. Eran personas con dinero que venía de lugares oscuros. Escuchaba conversaciones por las noches sobre negocios que sonaban peligrosos. Veía gente llegando y saliendo a horas extrañas y me trataban como si fuera invisible, útil solo para limpiar, cocinar mal, ser castigada por cada error pequeño. No de las formas obvias que dejarían marcas visibles, sino de las formas sutiles que destruyen el alma. Palabras crueles, comida negada cuando no cumplía sus expectativas, encierros en cuartos oscuros por infracciones menores. Trabajé para ellos durante casi 2 años, 2 años de existir en los márgenes, de ser menos que humana, de preguntarme si alguna vez encontraría un lugar donde pudiera simplemente ser. Pero Maruja vivía en la casa de al lado, y Maruja tenía ojos que veían, oídos que escuchaban, y un corazón que todavía sabía cómo sentir compasión. Un día, cuando me sacaron al patio trasero para lavar ropa, ella estaba ahí, del otro lado de la cerca, mirándome con una intensidad que me hizo levantar la vista. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento algo pasó, un reconocimiento. Una mujer que veía a una joven que necesitaba ser salvada. Una joven que veía a alguien que tal vez, solo tal vez, podría ser su rescate real. Maruja esperó, observó, planeó. Y cuando llegó el momento correcto, cuando la familia estaba distraída, ella actuó. Me sacó de esa casa, no con violencia, con astucia, con palabras que convencieron a la familia de que sería mejor para todos si yo me iba con ella. De pronto estaba caminando por la calle, alejándome de ese infierno, con esta mujer extraña que olía a pan fresco y bondad. Me llevó a un convento, un lugar lleno de mujeres en hábitos que me miraban con determinación y ternura. Me bañaron con cuidado, cortaron mi cabello que llegaba más allá de mis tobillos, dejándolo a una longitud manejable. Me pusieron ropa limpia que esta vez, finalmente, no me arranqué, y empezaron el proceso largo y doloroso de ayudarme a reconectar con mi humanidad perdida, de enseñarme a hablar otra vez, a comer con cubiertos,
a caminar sin el impulso constante de trepar las paredes, a existir en un mundo que había olvidado cómo navegar. Pasé meses en ese convento, meses de aprender, de recordar, de reconstruir pedazo por pedazo lo que había sido destruido. Las monjas eran pacientes, no me forzaban, solo me guiaban con suavidad constante. Fue María, la hija de Maruja, quien finalmente me adoptó, quien me dio un nombre real otra vez, Marina, quien me trató no como proyecto de caridad o lástima, sino como persona, como alguien que valía la pena, como familia. Y cuando una de sus hermanas decidió mudarse a un país lejano llamado Inglaterra, cuando ofrecieron llevarme para cuidar a sus hijas, María dijo que sí, sin dudarlo, sabiendo que tal vez esta era mi única oportunidad de tener una vida verdaderamente normal. Inglaterra, una palabra que entonces apenas empezaba a comprender, un lugar al otro lado del océano, tan diferente de la selva colombiana como la tierra del cielo. Me fui sin mirar atrás, porque finalmente había aprendido que a veces sobrevivir significa saber cuándo quedarse y cuándo dejarte llevar hacia algo mejor. El avión despegó una tarde lluviosa. Miré por la ventana mientras Colombia se hacía más y más pequeña debajo de mí. Pensé en los monos, en el abuelo que me había salvado la vida, en la selva que me había criado cuando los humanos me abandonaron, en las cicatrices visibles e invisibles que cubrían mi cuerpo y mi alma. Y pensé, esta no es una historia de final feliz, esto es simplemente el siguiente capítulo, porque la supervivencia nunca termina, solo cambia de forma. Y yo había sobrevivido demasiado para rendirme ahora. Marina llegó a Yorkshire, Inglaterra, en 1977. Era una joven de 20 y tantos años que todavía se despertaba algunas noches creyendo estar en los árboles, que a veces, sin pensar, trepaba las cercas del jardín con una agilidad que sorprendía a sus empleadores, que guardaba frutas debajo de la almohada como hacían los monos capuchinos, pero también era una sobreviviente. Una mujer que había atravesado infiernos que la mayoría no puede ni imaginar y había salido del otro lado, maltrecha pero completa. Trabajaba cuidando niños para la familia que la había acogido. Cuidaba a los pequeños con una paciencia infinita, porque sabía lo que era estar perdida y asustada. Les enseñaba a trepar árboles con seguridad, a escuchar los sonidos de la naturaleza, a no tener miedo de ensuciarse las manos. Fue en una fiesta de vecinos donde conoció a John Chapman, un bacteriólogo tranquilo, con ojos amables y una sonrisa que no escondía segundas intenciones. Él la miraba sin juzgar, sin hacer las preguntas que todos querían hacer sobre su pasado extraño y fragmentado. John simplemente la aceptaba. Y en esa aceptación, Marina encontró algo que había estado buscando desde que los cazadores la sacaron de la selva: paz. Se casaron en 1978. Marina usó un vestido blanco sencillo y sintió por primera vez en su vida adulta que tal vez merecía cosas bonitas, que tal vez su historia no tenía que definir su futuro. Tuvieron 2 hijas, Vanessa y Joanna. Marina las crió con un amor feroz que venía de haber perdido todo y haber ganado todo de nuevo. Les contaba historias por las noches, aunque durante años omitió las partes más oscuras de su propia historia. No quería que sus niñas crecieran con el peso de su trauma. Pero las niñas crecieron, y eventualmente empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué mamá trepaba los árboles tan bien? ¿Por qué a veces hacía sonidos extraños cuando se sorprendía? ¿Por qué no hablaba nunca de su infancia en Colombia? Fueron sus hijas quienes finalmente la convencieron de escribir todo, de documentar su historia antes de que se perdiera en el tiempo o se distorsionara en los recuerdos fragmentados de una mente que había trabajado tan duro para olvidar. Marina escribió La niña sin nombre con la ayuda de Vanessa. Cada palabra era una batalla. Cada capítulo era volver a vivir traumas que había enterrado profundamente. Pero también era liberador. Era tomar posesión de su narrativa. Era decir,
Esto me pasó a mí y sobreviví, y ahora tú puedes conocer mi verdad. El libro fue rechazado por varios editores. Nadie creía que fuera real. Parecía demasiado fantástico, demasiado imposible. Una niña criada por monos sonaba a cuento de hadas, no a memoria, pero finalmente se publicó y se convirtió en bestseller internacional. Y llegó National Geographic, interesados en hacer un documental. Llevaron a Marina de vuelta a Colombia después de más de 30 años, de vuelta a la selva que había sido su hogar y su prisión. Marina caminó por esos bosques con un equipo de filmación siguiéndola. Trepó árboles a los 62 años con una facilidad que dejó atónitos a los camarógrafos. Y cuando encontró una tropa de monos capuchinos, cuando hizo los sonidos que no había hecho en décadas, algunos de ellos se acercaron, curiosos, reconociendo algo en ella. Tal vez reconocían a uno de los suyos. Hoy, Marina vive en Inglaterra, rodeada de su familia. Tiene 3 nietos que la adoran, una vida normal que nunca pensó que tendría. Pero todavía hay días en que mira los árboles del parque cerca de su casa y siente ese tirón, ese llamado hacia las ramas. La selva nunca la dejó completamente, y ella nunca dejó completamente la selva. Su historia plantea preguntas incómodas sobre qué significa ser humano. ¿Es el lenguaje? ¿Es la cultura? ¿O es algo más profundo, más instintivo? Marina perdió su humanidad para sobrevivir. Pero, ¿realmente la perdió? ¿O simplemente encontró otra forma de ser humana? Los monos le enseñaron a sobrevivir, pero fueron los humanos, Maruja, María, John, quienes le enseñaron que sobrevivir no es suficiente, que también hay que vivir, que el amor existe incluso después del abandono, que la bondad existe incluso después de la crueldad. Y esta es la lección que Marina quiere que el mundo entienda. No importa cuán perdido estés, no importa cuánto de ti mismo creas que has perdido, siempre hay un camino de regreso. Tal vez no al lugar donde empezaste, pero a algún lugar donde puedas ser completo de nuevo. Y tú que estás viendo esto, piénsalo un momento. ¿Qué parte de ti entregarías para sobrevivir? ¿Tu lenguaje? ¿Tu identidad? ¿Tu humanidad? ¿Y después de entregarlo, podrías recuperarlo? Marina lo hizo. Y su historia es prueba de que el espíritu humano, cuando se enfrenta a lo imposible, puede adaptarse a cualquier cosa. Puede olvidar. Puede recordar. Puede morir y renacer cuantas veces sea necesario. Si esta historia te conmovió, dale like a este video. Suscríbete al canal porque aquí compartimos historias de mujeres que sobrevivieron lo imposible. Y si realmente quieres apoyar este tipo de contenido que YouTube hace difícil monetizar, considera hacerte miembro del canal. Cada apoyo nos permite seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.